Buenas noches, chicos y señorita Leida, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bien, como han podido leer en el comunicado, gran parte del curso hoy no iba a poder asistir por diversas razones, pues debido a eso se suspenden las defensas. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ejercicios correspondiente a este tema. Pues bien, para eso voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ya. Confírmenme si se puede ver, por favor. Sí se puede ver. Ya, gracias. Pues bien, Sí vamos a se puede continuar ver. en donde nos hemos quedado. El ejercicio 1, el ejercicio 2 lo hemos resuelto. Parte de su tarea era el ejercicio 3. Resolvamos esto. Esto era pues casi directo. ¿Por qué? Esto te decía, calcula la circunferencia de un círculo de radio r. La fórmula para calcular la circunferencia es diámetro por pi. Para pi asume que es 3.14159. ¿Ok? En este caso te decía lo siguiente, condición de contexto, el radio siempre va a ser mayor o igual que 1. Por otra parte, el radio siempre es un número entero. Aquí pero pasaba algo interesante. Si bien tenías un dato entero, aplicando la fórmula no siempre te iba a salir algo entero. ¿Por qué? Debido a pi, ya que pi es un número con parte decimal. Entonces aquí ya no podías usar el tipo de dato entero, tenías que usar alguno que soporte el punto flotante, ya sea float o ya sea el double. Un rato está sonando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues como siempre y toda la vida, y les dije que igual hagan ustedes, dibújense. Siempre es muy importante tener un lugar donde estás pensando, donde estás plasmando tus ideas, donde estás siendo libre y estás materializando todo eso que está en tu cabeza en una hoja. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? En este caso el ejercicio tal vez no es muy complicado, porque ya te da la fórmula, te dice es diámetro por pi, así de simple, ya. Pero hay un par de cosas que hay que cuidar. Para empezar, mi dato de entrada es R, ¿no ve? Mi dato de entrada es el radio. Por ejemplo, para este ejemplo me da 21. Ya, listo. Pero yo sé que esto es el radio. Pero la fórmula me dice que lo que tengo que usar es un diámetro. Entonces no era tan directo, ¿no? Aquí podían confundirse tal vez si creían que era tan directo como este. No. Primero tenemos que calcular el diámetro. El diámetro, ¿cómo se calcula? Pues es 2 veces el radio. Entonces yo empiezo con mi secuencia de pasos. Yo puedo escribir, ya les dije, pueden escribir o podrían hacerlo así, ¿no? Diámetro es 2 veces pi, ¿no ven? O pueden escribirse, primero calcular, ¿qué cosa era? Calcular el diámetro. Listo, podrían escribir algo así. Creo que ha sonado, esperen un cacho. Ya. Entonces, podrían, como les digo, tal vez escribir algo así. ¿También es válido? Sí, sí, claro que sí. Pues bien, yo ya tengo. Primero voy a calcular el diámetro. ¿Cómo se calcula el diámetro? Aquí podrías adjuntar la formulita, ¿no ve? Que el diámetro es igual a 2 veces pi. Listo. Luego de eso, ¿qué es lo que hacías? Pues directamente tú podías decir, aplicar la fórmula. Para la respuesta, para mi respuesta, va a ser igual a ¿qué? A diámetro por... ¿Dónde estás? A diámetro por pi. Ah, ya, aquí, perdón, yo me estoy confundiendo aquí. Para calcular el diámetro no es veces, no es 2 veces, es 2 veces el radio. Perdón. Este es un pequeño error mío. Tararán. Para calcular el diámetro es 2 veces el radio, perdón. Se me han confundido los términos. 2 veces el radio. ¿Ya? Listo, ahora sí, ya tengo todo. Y ya está. Como les digo, ya está bien el algoritmo, todo lo que quieran, pero aquí también teníamos que tener un cuidado ya al momento de llevarlo a Java. ¿Por qué? Porque en este caso yo sé que pi, ese dato pi, no es un número entero. Ahí me está diciendo que es 3.14159. Entonces, tengo que usar otro tipo de dato para guardar eso. Ya no un entero. Vayamos a ver. Ya tengo mi pensamiento, yo ya tengo toda mi estrategia. Abrimos el BlueJ. Listo.
En nuestro caso abrimos nuestro proyecto. Nuestro proyecto era la primera práctica. ¿Dónde estás? Tararán, tan, tarán. Ejercicio. ¿Dónde está? Aquí está. Primera práctica. Listo. Tenemos ejercicio 1, 2. Nos faltaba el 3. Y este creo que es el 3. Sí, efectivamente, este es el 3. Entonces vamos a crearnos una nueva clase que se llama ejercicio 3, barrita baja. Esto no se olviden, siempre empieza con mayúscula. Y algo relacionado con el problema. ¿Qué se nos está pidiendo calcular? La circunferencia de un círculo. Entonces vamos a poner circunferencia. Listo. Esto por cuestiones de la regla igual con mayúscula. Ya, ahora sí. Entramos a la clase. Como siempre, la plantilla que se autogenera no es de mi interés. Lo vamos a borrar. Alineamos esto. El bloque igual lo borramos. Solo nos quedamos con el bloquecito verde. ¿No ve? Todo esto se va. Chao. ¿Cómo empieza la magia? Tienen que empezar declarando un método. ¿Cómo se declaran los métodos? Modificador de acceso público. Por ahora va a ser un método público. ¿Qué me devuelve? Aquí ya empezaba un par de cambios. Esta vez te tiene que devolver. Efectivamente es un número, pero no es un número entero, es un número con parte decimal. Para esto, ustedes tenían una de dos opciones. Podían haber usado el float, que es un tipo de dato que guarda números con parte decimal, o también podrían haber utilizado el double. ¿Cuál es la diferencia? Pues si han leído lo que les mandé, la diferencia solamente radica en su precisión. El tipo de dato float soporta menos cantidad de decimales que un double, ¿ya? No me acuerdo ahorita bien exacto cuánto era del double del float. Creo que era 4 y 8 bytes. Pero normalmente van a ver que se utilizan los doubles, porque como tiene más rango de precisión, pues te conviene en la mayoría de los casos. Sin embargo, también se van a encontrar con el float. Y vamos a ver ahorita un par de particularidades del tipo de dato float, ¿ya? Por ahora, para resolver, aplicamos el double. Listo. Sé que es un tipo de dato que guarda números con parte decimal. ¿Qué sigue? Nombre del método. ¿Qué se va a llamar mi método? Calcular. Listo. Abro paréntesis. ¿Qué entraba dentro de los paréntesis? Dentro de los paréntesis van los parámetros. ¿Qué eran los parámetros? Datos extra que te llegan de algún lugar y que tú, por buena educación, tienes que recibir en variables. Y esas variables que se declaran son las que se llaman parámetros. Pues bien, eso igual vamos a aprender al futuro, la diferencia de parámetro formal y parámetro actual. Por ahora es parámetro y ya. Les decía, ¿qué recibo por parámetro? En este caso recibo R. ¿Qué simboliza R? R es el radio que me van a dar allá. Entonces yo puedo poner tipo de dato entero. Esto sí, el radio es entero. R. Pero a mí R no me dice nada. Es R. No manches, hay tantas cosas con R. Entonces un nombre más autoidentificativo podría ser radio. Listo. Ya está. ¿Qué más? Abro bloque del método, cierro bloque del método. Aquí adentro viene mi algoritmo. ¿Qué les había sugerido? Que normalmente cuando tengas métodos que devuelven algo, es como si tú estarías haciendo un compromiso. Y estás diciendo, me comprometo a devolverte algún valor. Como buenas personas que se supone que deberían ser, tienen que cumplir ese compromiso. Entonces, para evitar olvidarse eso, siempre es bueno declarar primero la variable que va a contener esa respuesta. En este caso yo voy a tener una variable de tipo double que se va a llamar respuesta. Listo. ¿Lo puedo dejar declarado? Sí, aunque normalmente cuando estás aprendiendo, ¿no?, te sugieren que no hagas esto. A veces sí, pero no me acuerdo por qué nos decían nosotros. Supongo que era por los lenguajes predecesores de Java, en donde tenías que inicializar forzosamente para limpiar ese espacio de memoria. Porque si lo dejabas declarado, creo que podías encontrarte con basura. En Java no pasa eso, ya que tiene su propio garbage collector que automáticamente limpia espacios de memoria que no están siendo utilizados. Pero igual, de todos modos, por sentimentalismo. Mi double respuesta podría partir en 0. Hasta ahí podrías dejarlo. Sin embargo, aquí pasa algo interesante, ¿no ve? Si bien voy a tener una respuesta, yo ya sé la fórmula que tiene que aplicar la respuesta. Sé que es diámetro por ¿cuánto? Diámetro por radio. O a ver, vamos a ver, creo que es diámetro por pi. Sí, es diámetro por pi, ¿no ve? Entonces, yo tal vez podría hacer directamente la fórmula, ¿no ve? Todo en esta línea. O también podrías hacerlo de una manera escalonada.
¿no ve? Primero hacer todo lo demás y al último crearte tu respuesta. También, no les digo que no. Solamente les doy sugerencias, que a veces es conveniente crearte antes, porque al final, si ya va a existir, no hay ningún problema, ¿no ve? De todos modos, siguiendo la idea original, yo voy a empezar con mi respuesta, que ahorita parte con un valor inicial que es 0, ya. Ahorita vamos a actualizar ese valor. ¿Cómo empiezo? Para empezar, tengo lo siguiente. Dice que yo tengo un dato que es pi, que es 3.14159. Esto, tal vez para manejarlo y tenerlo en una variable, sería bueno creérnoslo. También podrías aplicar directamente el valor al momento de hacer la operación aritmética. Pero, como les he dicho, tener todo así, una serie larga en una expresión, puede ser algo complicado de ver al principio. Sí, sé que entienden, pero se supone que tenemos que hacer esto de una manera un poco más ordenada. Aunque sea un poco más extensa, es más entendible. Pues bien, les decía, yo voy a tener una variable que va a ser de tipo double, que se va a llamar pi. Esto, ¿qué valor es el que guarda? 3.14159. Listo, yo ya tengo ese valor. ¿Qué más tengo? Tengo que calcular el diámetro. El diámetro se calcula a partir del radio. Entonces, si esto es entero, una multiplicación por otro entero, te sigue dando un entero. Listo, entonces yo voy a tener una variable de tipo entero que se llama diámetro. ¿Cómo se calcula este diámetro? Es el radio, que es tu parámetro, multiplicado por 2. 2 veces el radio. Listo, ya está. Hasta aquí vamos bien. Ya tengo el diámetro, ya tengo pi, ya puedo calcular mi respuesta. Como ya está declarada una variable, acuérdense que una vez que se declara, puedes utilizarla después. Y no es necesario volverlo a declarar, por si acaso solo lo utilizas, mientras esté dentro del mismo bloque, obviamente. En este caso decimos, mi respuesta va a ser igual a ¿qué? Según la fórmula, es diámetro por pi. Entonces yo digo, ¿dónde está mi diámetro? En mi variable diámetro. ¿Dónde está pi? En mi variable pi. Listo, eso sería todo. Por último, ¿qué tengo que hacer? Retornar la respuesta. Return respuesta. Ya está. Pero aquí vamos a empezar a observar un par de detalles que van a ser interesantes. ¿Ya? Van a estar atentos y atentas. Para empezar, la clase compila y no hay errores de sintaxis. Genial, yo soy feliz, ¿no? He hecho todo ordenadito y se supone que debe dar. Pero ahora, ¿funcionará? Haremos la prueba. Aquí está mi ejercicio 3, nos creamos un objeto, ¿ok? El objeto es quien invoca al método calcular y me dice, dame un radio. Hagamos como del ejemplo, démosle 21. Si yo le doy 21, la respuesta que me da es 131.94678. 94678. Efectivamente está funcionando. Démosle 4. Vamos a ver con 4. Y te da 25.3272. Efectivamente es eso. Vamos a ver. Y no sé, creo que me he salido. Ya. Perdón, no sé cómo me terminó saliendo. La mecánica. Aquí está. Para esto sí, es 25.13272. Aquí está. 13272. Listo, todo bien, todo bonito. Efectivamente, nuestro ejercicio está funcionando bien. Pero ahora, ¿qué detalles les decía? Quiero que vean que, qué es lo que pasaba si, digamos, tú has optado por, yo no quiero un double, porque al final, no sé, tal vez quiero usar un float. Van a tener cuidado por la parte de los decimales, ¿ya? Por ejemplo, si lo cambiamos esto a float, empieza a haber un par de fallos. Te dice, tipos incompatibles. Hay una posible pérdida de conversión de un double a un float. Como pueden ver, está asumiendo, por la cantidad de decimales que tiene, yo creo, que no puede guardar esto en un tipo de dato float. Pero a ver, haremos la prueba. ¿Qué pasa si le reduzco los decimales? Digamos 3.14. Aquí te sigue molestando. Tipos incompatibles. No puedo hacer esto por una posible pérdida. Y tú dices, pero espera, son solo 2 decimales. Entiendo que me riñas de 5, pero de 2. Esto es por lo siguiente. Cuando ustedes escriben un valor
que automáticamente tiene una parte decimal, así, por más que escribas, digamos, 3.4, así, con un hito, no te va a dejar. ¿Por qué? Cuando ve este tipo de números, Java sobreentiende que tiene que manejarlos por defecto en un tipo de dato doble. Entonces tú tienes que especificar, no uses el por defecto, usa un float. ¿Cómo hago esto? Se supone que esto ya debería poder, porque estoy diciendo, se va a guardar en un float, entonces esto que se convierte en un float. Pues tienes una de dos. Algunos hacen el casting. ¿Qué es el casting? Les mostré cuando vimos los charts, que es anteceder el tipo de dato. ¿No ve? Pero ahí tal vez van a ver esto en algún lado. Ahora compilado. ¿Por qué? ¿Han visto esta F que le hemos agregado? Esta F medio rara. Según la sintaxis de Java, cuando pones al término de un valor esa letra F, allá Java asume, está hablando de que quiere que guarde esto o maneje esto como un float, ya no como un double. Es por eso que tal vez no van a ver que se utilice mucho este tipo de dato. Imagínense en términos de escalabilidad en un proyecto grande, cuando estás manejando full decimales, imagínate usar puro floats. Cada rato poner F, 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 F es molesto, es tedioso y es innecesario. Es por eso que normalmente lo van a ver que esto se maneja en tipos de dato doble. Por más que tengas un decimal, al final va a asumir que es el decimal y ya. Van a tener siempre cuidado con esto. Si es que alguna vez tienen algún examen o alguna pregunta, yo me acuerdo que había una pregunta capciosa que te decía, esto va a compilar y tienes que decir, no, falta esta F para que compile. Ya. Por ejemplo, si le asumimos esto, ¿dónde estaba? El 3.14159. 3.14159. Sigue compilando. Te voy a decir yo ya, te lo voy a hacer. Pero como les digo, cuando utilicen algún tipo de dato para manejar el número con parte decimal, por cuestiones de seguridad, hagan que todos los números involucrados que tengan parte decimal sean igual del mismo tipo. ¿Por qué? Cuando estás mezclando doubles con floats, puede darte ciertos problemas de precisión. Esto tiene que ver por la cantidad de decimales que puede guardar, que puede almacenar. ¿Ya? Esto solamente les comparto como una curiosidad, si es que ustedes han intentado usar el float, ¿ya? Si no pones esa F medio rara, no compila. ¿Por qué es esa F? La verdad, no me pregunto. Hasta yo sigo diciendo, ¿qué necesidad había de obligarnos a nosotros como programadores a escribir una F? Podría haberse sobreentendido, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. Tampoco les juzgo, tampoco investigo demasiado, pero la sintaxis dice eso, ¿ya? Pues bien, eso sería todo en este ejercicio. Pasemos al siguiente. Tenemos el 3, tenemos el 4, nos falta el 5. Este 4, 5. Oye, este ejercicio es interesante, este es de los bonitos. Te dice, se tienen tres números enteros de un solo dígito, A, B y C, correspondientemente. Organizaremos los números en orden B, C, A, formando así un nuevo número entero. Tu tarea es encontrar la manera de formar un número entero usando los valores ABC, cumpliendo el orden indicado. Aquí es interesante porque, a diferencia del otro que habíamos visto, que era del intercambio de variables, en el intercambio de variables te decía, devolvémelo en formato de cadena, una cadena de texto. Sin embargo, aquí te dice, devolveme un número. Y no te dice en ningún momento que intercambies variables. Te dice, en base a estos dígitos sueltos, forma todo este nuevo número. ¿Ya? Entonces, esto es interesante. Como condición de contexto, tienes que A, B y C son números de un solo dígito. En este caso, del 1 al 9. Tampoco tienes 0, así que eso es igual un gran alivio. Y tenemos los ejemplos. Si tú tienes 432, el resultado es 324. ¿No ve? Este 3 viene primero, luego viene el C y luego viene el A. Y así en todos los ejemplos. Pues bien, vayamos a analizarlo. ¿Dónde lo analizamos? En nuestro querido Paint. En este caso, nuestro querido Paint. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya está. Vamos a borrar lo que teníamos antes. Chau. Y ahora anotemos lo que tenemos ahora. Por ejemplo, para este ejemplo, el 184. Tenemos como entrada tres números. Tenemos el 1, tenemos el 8 y tenemos el 4. Ya está. Aquí
Ya, para que se entienda, esta es una entrada, esta es otra entrada, 2, y esta es la otra entrada, eso, 3. Ya está. Todos vienen al mismo tiempo en los parámetros, y ahora en base a estos dígitos tengo que formar uno nuevo. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, para este caso en particular? Para este caso la respuesta es 841. ¿Cómo creen que se haya formado ese 841? Tú puedes empezar aquí a deducir. Tú dices, ya, para que 8 esté adelante, tendría que tener dos ceros a su derecha, de tal manera que este 41 puede entrar ahí. Entonces tú puedes ir diciendo, yo debería tener un 800. ¿Ya? ¿Qué más? Para que este 4 haya entrado ahí, este 4 debería tener un 0 a su derecha. De tal manera que el 1 mediante una suma también puede entrar ahí. Entonces tú tienes un 40. O deberías tener un 40. Por último, el 1 entra directamente. No necesita tener nada a su derecha ya que es el último dígito. Entonces el 1 es el 1 nomás. Listo. Si operan esto de aquí como si fuera una suma, ¿cuál va a ser el resultado? 0 más 0 más 1 es 1. ¿Ya? Vamos a escribir con lapicito. 0 más 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 0 más 4, 4. 8 más nada, 8. Listo. ¿Cuál es el resultado final? 841. ¿Esa es la respuesta? Efectivamente. Entonces, tú ya sabes de qué manera puedes llegar al resultado que quieres. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo a este 8, a este 8 bien bonito, le agrego dos ceros a su derecha? ¿Cómo al 4 le agrego un 0 a su derecha? Pues para agregar ceros a la derecha, recuerden que ustedes pueden multiplicar el número que tú quieras por 10. Automáticamente esta operación siempre te da el mismo número, pero con un 0 a su derecha. Si multiplicas por 100, tienes el mismo número, pero con dos ceros a su derecha. Y así para cualquier cantidad, mientras toditos sean ceros, se cumple esa regla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este caso, para llegar al 800, lo que yo tendría que haber hecho es tener el 8 multiplicado por 100. Para tener el 40, yo tendría que haber tenido el 4 por 10. Para tener el 1, pues no tengo que multiplicarlo por nada, ¿no ve? 1 es el 1, es el dato íntegro. Tal vez si quieres, puedes decir 1 por 1, ya, si quieres seguir la hermenéutica del crecimiento de la base, pero no es necesario en este caso. Directamente puedes decir el 1 es el 1 y ya. Listo, yo ya tengo mi idea, yo ya tengo cómo quiero resolver esto, solo me falta aplicarlo. ¿Dónde lo aplicamos? En nuestro querido BlueJ. ¿Qué ejercicio era? El ejercicio 5. Entonces, tenemos el BlueJ, abrimos, bueno, creamos una nueva clase, le llamamos ejercicio 5, barra baja. En este caso, ¿qué se llama? Crear número, formar número. Formar o número formado. Aquí no es muy común que tengan como nombre las clases un verbo. Ya les dije que el verbo es más para un método. Número formado. Listo. Ok. Como siempre, el ejercicio, bueno, la clase que se crea va a tener como una plantilla por defecto. Nosotros lo borramos. Tararán. Esto igual lo borramos. Y nos quedamos con el bloque verde. ¿Qué vamos a hacer dentro de este bloque verde? Creamos el método. ¿Cómo creamos el método? Pues como hemos venido haciendo todo este tiempo. Modificador de acceso público. Tipo de retorno. ¿Qué me devuelve? Pues te dice que te devuelve un número. ¿Ok? Entonces que me devuelva un número. Me devuelve un número. ¿Qué se llama el método? El método se va a llamar recién formar número. Formar número. ¿Qué recibe por parámetro? Pues por parámetro recibe 3 dígitos. Recibe 3 números y dichos números solo son números de un dígito. Entonces, como son enteros, el primer parámetro puede ser A, el segundo parámetro puede ser B y el tercero puede ser C. En este caso tiene más sentido, porque sabes que son como términos independientes, términos sueltos, que al final tienes que ir formando un nuevo número. También podrían ponerle, ¿no? num1, num2, num3, o dígito 1, dígito 2, dígito 3. Cualquiera de esos nombres son bastante entendibles. ¿Listo? Yo lo voy a dejar así con ABC. En este caso, aunque suene muy genérico y que no te dice nada,
adquiere un poco de sentido con respecto al ejercicio, ¿se entiende? ¿Listo? Entonces, abro bloque, cierro bloque y aquí adentro inicia la magia. Como siempre, yo voy a empezar creándome mi respuesta y la voy a inicializar en 0, porque sé que va a cambiar su valor. Por ahora solo quiero que exista la variable. ¿Qué sigue a continuación? Pues la forma o cómo hemos venido formando los números. Tenemos que hacer lo siguiente. La segunda entrada tiene que multiplicarse por 100. La tercera entrada tiene que multiplicarse por 10. Y la primera por nada, es directo. Luego de eso realizo una sumatoria. Ok, voy a hacer eso. ¿Podrían hacerlo esto en una sola línea? Sí, de hecho sí. Además tampoco es muy largo. ¿No ven? Intentaremos cambiar un poco el ritmo. Hagamos esto en una sola línea. La respuesta va a ser igual a ¿qué? Habíamos dicho, lo primero que hay que hacer es ¿qué cosa? Multiplicar el segundo parámetro por 100. Entonces hagamos eso. Mi segundo parámetro es b y tengo que multiplicar esto por 100. Listo. Esto es una operación. Esto se suma con ¿qué cosa? Con la multiplicación de c por 10. Listo. Y al final esto ¿con qué se suma? Con el parámetro a. Este no se multiplica con nadie. Es un directo entre la suma. Listo, eso sería todo según mi análisis. Por último, ¿yo qué hago? Retornar la respuesta. Respuesta. Listo, nada más. Compilamos. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Genial. Hagamos la prueba. Clic derecho. Ejecutamos. Bueno, creamos un objeto. Tenemos el objeto. Clic derecho. Nos dice, dame 3 números. Ya. Veamos de alguno del ejemplo. Por ejemplo, este. 396. Vamos a darle 396. Ay, perdón. 396. Ok. Me dice el resultado es 963. ¿Y ese es el resultado? Pues sí. Aquí está. 963. Es el resultado. ¿Qué pasa en algo como esto? Como el 221. Hagamos la prueba. Clic derecho. 221. Te da 212. ¿Esa es la respuesta? Sí, esa es la respuesta. Aquí es algo interesante lo que les decía. Cuando te devuelven un tipo de dato que es un tipo de dato primitivo, van a ver que estos dos botoncitos no están activados. No puedes inspeccionar ni obtener. ¿Por qué? Porque es algo primitivo. Esto es lo que me faltaba complementar en la anterior clase. ¿Se acuerdan en el otro, en el intercambio de variables? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. En el intercambio de variables, 1, 2, 3. Lo que te devuelve es una cadena. Y una cadena es algo que puedes inspeccionar y es algo que puedes obtener. ¿Por qué? Les recuerdo nuevamente, el tipo de dato string es un tipo de dato compuesto. No es primitivo. Sin embargo, Java te da la libertad de, sí, trátalo como primitivo, tú no te compliques la vida. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Nuevamente, para que se acuerden la diferencia. Pues bien, hasta aquí sería el ejercicio número 5. Ya tenemos el 1, el 2... Esto está bien desordenado. El 3. Tenemos el 4. Tenemos el 5. Tenemos el 6. Tenemos el 8. Entonces, ¿cuál me faltaría? Hagamos el 7. Hay tiempo, hay tiempo. Ejercicio 6. Ejercicio 7. ¿Qué te decía esto? Te dice. Se dice que los números son infinitos. Pueden seguir creciendo y creciendo cada vez con más dígitos. Pero, ¿cuál es el límite actual? ¿Cuál es la esquirla del número? Dado un número entero n, debes indicar el primer dígito de este número, leer de izquierda a derecha. Asumir que el número de entrada siempre será un número con 3 dígitos. Condiciones de contexto, te dice. N siempre va a ser mayor o igual que 100, que es el primer número con 3 dígitos. Y siempre va a ser el menor o igual a 999, que es el último número con 3 dígitos. Obvio, ¿no? Dentro del campo de los naturales. Entonces, ¿qué te dice? Te voy a dar un n que simboliza n, el numerito. ¿Para qué es lo que te está pidiendo? Te dice, devuélveme el primer dígito y ahí el número de izquierda a derecha. De 754 es 7. De 329 es 3. De 945 es 9. Pues bien, nuevamente vamos a analizar esto en nuestro querido Paint. Nos borramos esto.
y empezamos a jugar. Sabemos que como entrada, vamos a hacer la prueba con el primero, tenemos el número 754. Listo. ¿Cómo es que yo puedo decir que efectivamente el 7 es su primer dígito? Con los ojos es fácil, ¿no? Nosotros podemos ver y fácil, pero ¿cómo le decimos eso a la compu? Pues ahí tal vez es un poquito más. Tienes que hacer un par de pasos extra, ¿ya? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Como nos dice que siempre asumamos que el número tiene 3 dígitos, siempre, toda la vida, pues eso me ayuda bastante, ya que puedo encontrar algo constante para hacer esto de separar este dígito. Cuando me hablan de separar dígitos, lo primero que se me viene a la mente son las divisiones. ¿Por qué? Cuando tú divides algo entre 10, haces que un número pierda su último dígito. ¿Cómo es eso? Hagamos la prueba, o les muestro. Por ejemplo, este es 754, lo es un poco más grandecito. Ya, ahora sí, para entender. Por ejemplo, este es 754. 754. ¿Qué pasa si lo dividimos entre 10? Lo que yo les decía. ¿Qué pasa cuando divides esto entre 10? Ayer viendo esto del módulo, habíamos ido viendo, ¿no? Pero de todos modos vamos a recordar. ¿Ya? Perdón por el pulso. ¿Qué pasa si dividimos esto entre 10? Si dividimos esto entre 10, ocurre lo siguiente. Acuérdense que cuando divides un número entre 10, es como si esta coma imaginaria de aquí se recorre en espacios a la izquierda. Pero ya en términos normales, si es que no entiendes o no puedes visualizar eso, tú dices, sé que la respuesta, la parte entera es 75. ¿Por qué? Porque cuando estoy dividiendo entre 10, lo que hago es quitarle el último dígito a cualquier número. Y al decir quitarle el último dígito, entonces, pues, de 754, la respuesta dividida entre 10 es 75. Y eso aplica a cualquier otro número. A cualquiera que dividas entre 10, tu respuesta va a ser siempre el mismo número, pero menos su último dígito. ¿Y qué pasa con este último dígito? Pues es lo que vendría a ser el residuo. Es lo que te sobra de la división. Algo que no has podido repartir. Listo. Habíamos aprendido ayer que a esto que sobra se le llama módulo o se obtiene con el operador módulo. A esto que es la respuesta es la división normal, el cociente que dice. Listo. La idea sirve. Sé que estoy quitando dígitos, pero ahora este 75 tendría que quitarle otra vez otro dígito, ¿no ve? Yo tendría que hacer lo siguiente. Yo tendría que... Uy, perdón. Yo tendría que dividir esto entre 10 otra vez. ¿Y cuánto me daría el resultado? Me daría 7 y lo que me sobra es 5. Listo. Yo ya he obtenido lo que quería, este 7. Pero ha requerido de 2 divisiones. Bueno, no hay mucho lío. Puedo decir dividir entre 10 y luego entre 10. Pero podría simplificar esto en una sola división. Lo que yo podría tener es 754. Directamente, si estoy dividiendo 2 veces entre 10, multiplicación de factores, 10 por 10, 100. ¿Qué pasa si directamente lo divido entre 100? Si lo divido entre 100 pasa lo siguiente. Cuando divides algo entre 10 o alguna de sus potencias, la respuesta siempre es el mismo número menos la cantidad de dígitos de 0 que haya. En este caso, 754 entre 100, ¿cuánto es? Tu parte entera es 7. 7 por 100 es 700. Y lo que te sobra es 54. Esto ya no has podido dividir. Listo, al final el residuo no es lo que me importa, lo que me importa es esto de aquí, el resultado. He podido obtener mi primer dígito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo la idea, vayamos a la aplicación. ¿Listo? ¿Cómo se haría la aplicación? Pues traducir esta idea en el código. Como siempre nos creamos el ejercicio. Ejercicio, ¿cuánto ya es esta vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejercicio 7. Barra baja. En este caso, ¿qué se llama? O algo relacionado con el número. Puede ser primer dígito. Sí, pongamos el primer dígito. Primer dígito. Ya está. Como siempre, la clase se crea. Lo que se autogenera no me importa a mí. Lo vamos a borrar. Este bloque verde también. Solo nos quedamos con el bloque verde. Su contenido es el que borramos. ¿Y cómo empieza la magia? Creamos un método. Modificador de acceso público que me devuelve
Lo que me debería devolver este método es otro número. Entonces mi tipo de retorno va a ser entero, que se va a llamar el método. El método se puede llamar calcular primer dígito, verificar primer dígito, algo así. En este caso se va a llamar obtener. Obtener primer dígito. Listo. Paréntesis. ¿Qué hay dentro de estos paréntesis? Dentro de estos paréntesis vienen dos parámetros. En este caso, ¿qué parámetros me están llegando? Solamente hay uno, es un n. Ya. Entonces me llega un tipo de dato entero que se llama n. N a mí no me dice mucho, le voy a poner num del número. Listo. Aquí adentro, ¿qué hacemos? Aquí adentro aplicamos el algoritmo directamente. No tenemos que pensar nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar esta fórmula directamente. ¿Y dónde guardo esto? En una variable. Entonces, ¿cómo sería eso? Voy a tener mi variable respuesta, que es igual a ¿qué? A lo que salga de evaluar esta expresión. ¿Cuál expresión? El número que me están dando, dividirlo entre 100. ¿Listo? Y retorna esa respuesta. Return respuesta. ¿Listo? Si compilamos esto, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Salimos, haremos la prueba. Nuevo ejercicio, tararán. Le damos un número, digamos esto de aquí. ¿Cuál es mi primer dígito? El primer dígito es 2. Aquí, ya, perdón, eso ha sido un error mío. El ejercicio que nos decía que solamente le demos números de 3 dígitos. No de más, no de menos. Yo le he dado un número demasiado grande, por eso no ha funcionado. Está fuera de las condiciones de contexto. Volvamos a las condiciones de contexto. Un número de 3 dígitos. A ver, cualquiera que se te ocurra. 627. ¿El primer dígito cuál es? El primer dígito es 6. Sí, está funcionando. Demos de cualquier otro. Digamos, no sé, 399. Primer dígito es 3. Listo. Entonces, como pueden ver, está funcionando. Una condición de contexto bastante reducida, pero al final interesante para empezar a aplicar. Se supone que estos ejercicios tienen como propósito que se familiaricen con la sintaxis y con la creación de algoritmos, en este caso bastante básicos. ¿Listo? Pues ya tenemos 8 ejercicios. ¿Hay tiempo para más? Sí, yo digo que sí. Haremos uno más. El 8 ya hemos hecho. El ejercicio 9. El ejercicio 9 te decía lo siguiente. La Unicornio App es una red social nueva. Entre sus particularidades está el control sobre la cantidad de personas que un usuario puede seguir. Como máximo, un usuario puede seguir 3 por el número de usuarios que te siguen. Actualmente, una cantidad A de usuarios te están siguiendo y estás siguiendo a B usuarios. Como máximo, ¿cuántos usuarios adicionales puedes seguir ahora? Te dicen A siempre va a ser mayor o igual que B, A y B son números enteros. Datos de entrada. La entrada se proporciona por parámetros, tararán, y te dice A y B. Listo, en ese orden te van a llegar. Y aquí tienes un par de ejemplos. Por ejemplo, recuerden, A son los usuarios que te están siguiendo actualmente. B es los usuarios que tú estás siguiendo, es decir, el segundo parámetro. Te dicen cuántos usuarios puedes seguir adicionales a los que ya sigues ahora. Pues, fórmula. Te dice que el máximo de usuarios que tú puedes seguir es 3 por el número de usuarios que te siguen. Entonces sería 3 por los usuarios que me siguen. ¿Cuántos son? Es A. 3 por A, ¿cuánto te da? 3 por 200 te da 600. Pero de esos 600, tú ya estás siguiendo a 200. Entonces 600 menos 200 ya da 400. ¿Listo? Esa es la idea. Llevémosla al Paint para entender. Siempre. Por más que ya puedan empezar a manejar en su mente cosas, para afianzar eso, sigan practicando con plasmarlo de manera literal. Uy, ¿qué estoy haciendo? En algún lado. ¿Listo? Esto se va. Esto se va. Empieza la magia. ¿Cómo había sido el análisis? Hagamos con otro ejemplo. Por ejemplo, con el 4530. Eso suena bien. ¿Listo? Entonces tú tienes lo siguiente. Tienes A, que son los usuarios que te están siguiendo. A tienes 45. Por otra parte tienes B.
B son los que tú estás siguiendo. Entonces tenemos aquí 30. Ya está. Recuerden, A es la cantidad de usuarios que te siguen a ti. B es los que tú estás siguiendo. Entonces la fórmula que dice que el máximo de personas que puedes seguir es 3 por la cantidad de usuarios que te siguen. Visto en manera formal, el máximo que puedes seguir es ¿cuánto? El máximo que tú puedes seguir sale de multiplicar 3 por A. Listo, de ahí sale. Ahora, la respuesta, ¿cómo se calcula? Yo sé que el máximo es 3 por A, pero yo de todo ese máximo ya estoy siguiendo una cantidad B. Entonces, como yo ya estoy siguiendo una cantidad B, tengo que restar a mi máximo. ¿Cómo sería eso? Para tener la respuesta final, yo tendría que restar del máximo la cantidad B que estoy siguiendo actualmente. Listo, nada más, yo ya tengo mi respuesta. Esas serían mis dos fórmulas. Eso sería todo lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, lo mandamos al BlueJ. Como siempre, después de hacer tu análisis, mándalo al BlueJ. Ok, nos creamos una nueva clase, que es nuestro ejercicio. Ejercicio 9. Barra baja. Seguidores. Ya. Que entramos a la clase. Tararán, como siempre, borramos lo que no nos sirve. Borramos el bloque también. Tararán, todo chao. Y aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Traducir lo que hemos pensado. Nada más. Aquí dentro del BlueJ, recuerden, tú no piensas nada. No tendrías que seguir, o a lo mucho, tal vez maquillar un poco el algoritmo, pero ya tendrías que tener como mínimo una idea para que estás intentando llevar a código. Pues bien, ¿cómo empezamos? Lo de siempre. Modificador de acceso público. Tipo de retorno del método. ¿Qué me devuelve el método? Me devuelve otro número. Ok, es un número entero. ¿Qué se llama el método? ¿Qué es lo que hace? Pues calcula la cantidad de gente que puedes seguir. Entonces lo vamos a simplificar como un calcular. ¿Ya? ¿Qué es lo que recibes por parámetro? Por parámetro nosotros recibimos dos datos. El primer dato era A, el segundo dato era B. Pero ahorita tú puedes decir, ay, B no me dice nada. Sí, tienes mucha razón, no me dice nada. Así que vayamos a adaptarlo un poco, sus nombrecitos, para que sean más interesantes. ¿Ya? En vez de A, yo sé que A, ¿qué simboliza? La cantidad de gente que te están siguiendo a ti. Entonces, esos son tus seguidores. Y el B es las personas que tú estás siguiendo. Entonces, tú puedes poner int siguiendo. ¿Listo? Seguidores y siguiendo. Ya está. Entonces, abres bloque, cierras bloque. Y aquí aplicas la fórmula que has pensado. ¿Cuál es la fórmula que has pensado? Para empezar, te creas tu variable respuesta. Por ahora va a estar declarada. Entonces, por ahora está así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, calcular el máximo. Ok, ¿cuánto es la cantidad máxima de gente que yo puedo seguir? ¿De dónde sale eso? Vas a tener una variable local que se va a llamar max, de máximo, que guarda el valor que sale de la siguiente expresión. Digo, de la siguiente, sí, expresión. ¿Cuál es la expresión? 3 multiplicado por la cantidad de seguidores que tienes. Seguidores. Listo, de ahí sale. Ahora, recién calculas la respuesta. Tú dices que tu respuesta va a ser igual a ese máximo menos los que ya estás siguiendo. Es decir, menos los que estás siguiendo. Siguiendo. Ya está. Por último, retornas, ¿qué cosa? Retornas tu respuesta. Eso sería todo. Mandas a compilar. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Tenemos el ejercicio 9, le damos OK, le damos OK otra vez, clic derecho y mandas a calcular. Por ejemplo, hagamos la prueba con un ejemplo raro. Con el 1,0 o con el 4,4, con lo que ustedes quieran. Y a ver, hablemos con el 1,0, nos debería dar 3, supuestamente. Entonces, si le damos 1 y 0, me devuelve por respuesta 3. Efectivamente está funcionando. Vamos a prueba con el 4,4. 4,4. Que devuelve 8. Efectivamente, esa es la respuesta. Por último, ¿qué tenía? Ah, sí.
Estamos haciendo la prueba. Tenemos 45, 30. ¿Te puede dar 105? A ver, 45, 30. Te da 105. En efecto, esa es la respuesta. Todo bien, todo correcto. Funciona. Como pueden ver, hemos podido llegar a resolver 9 ejercicios. Aquí solamente quedaría el último, que sería el ejercicio número 10, que es el más fácil de los 10. Ese ejercicio es muy bonito. Me gustó bastante cuando me lo presentaron esa vez con el otro instructor. Pues bien, esto es para que se diviertan. Eso sería todo por la clase de hoy. Hemos hecho full resolución de ejercicios. Lo que hemos hecho va a estar actualizado, no se preocupen. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Vuelvo con ustedes. Dejo de compartir. Que termine la grabación.